mañanera. En la mañanera hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos recordó al chupacabras. Permítame la expresión y nótese mi sarcasmo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, a pregunta expresa de una colega en la mañanera, habló del padre de la desigualdad en México, Carlos Salinas de Gortari. Y le digo, desde mi perspectiva, mi lectura, el presidente López Obrador se está metiendo en un terreno peligroso. Vea y escuche. Señor presidente, Daniela Barragán, sin embargo, preguntarle sobre el índice de corrupción que dice que en 2018 tocamos fondo. Nunca antes habíamos caído tan bajo en el índice de transparencia internacional. Y en este sentido serían 3 preguntas muy cortas. ¿Usted no piensa abrir investigaciones nuevas? Entonces, ¿perdonaría a los que Enrique Peña Nieto perdonó? La segunda es, Jorge Emilio González, el niño verde, ha faltado a 40 de 44 sesiones en la Cámara de Diputados. Es decir, seguimos arrastrando a políticos del viejo régimen. ¿Usted presionará en algún momento para que se acaben los diputados y los senadores plurinominales? Y la tercera, Antorcha Campesina tiene pipas y gasolineras que le fueron entregados con permisos durante la administración también de Enrique Peña Nieto. ¿Ha analizado el revocarles estas concesiones? Muchas gracias. Bueno, yo ya he hablado mucho de que todas las investigaciones que están en curso sobre delitos de corrupción, hechos de corrupción, porque dicen los abogados que no hay delito de corrupción, son hechos de corrupción. Tienen que continuar. No somos tapadera, pues, de nadie. Todas las investigaciones que están abiertas deben de definirse y castigarse a los responsables, que no haya impunidad. Ese es mi planteamiento. Al mismo tiempo, yo no quiero caer en lo espectacular de como lo hacían antes, ¿no? De que va a la cárcel este político y un pez gordo, ahí va, pura faramaya, y seguía el régimen de corrupción. O sea, son los chivos expiatorios. Entonces, ya, basta con eso. Entonces, yo estoy haciendo una condena, ¿sí?, política al sistema, al régimen neoliberal, que fue un desastre para México, porque no hubo ni siquiera crecimiento económico. Lo que hubo fue crecimiento en la pobreza, sobre todo en la corrupción. Esto que acabas de mencionar sobre los índices de corrupción es muy claro. Vean lo de Transparencia Internacional. ¿Cómo estábamos en corrupción cuando empezaron a medir y cómo estamos ahora en el mundo? Es de los países, México, desgraciadamente, con más corrupción. Aclaro, corrupción en el gobierno y en la élite del poder, no en el pueblo. Porque el pueblo de México, y esa es la paradoja, es de los pueblos más honestos del mundo. Lo que pasa que la llamada clase política, clase gobernante, la cúpula del poder, poder económico, poder político, los dos poderes que se alimentan y se nutren mutuamente, son de lo más corrupto, o eran de lo más corrupto que había en el mundo, no el pueblo de México. Pero eso es fruto
podrido de la política neoliberal, que fue una política de pillaje, de saqueo. Busquen en el diccionario qué es privatizar. Y la definición es convertir lo público en privado. Eso fue lo que hicieron. Para eso estaba el gobierno. Y creció también, como nunca, la violencia. O sea, creció la desigualdad. Fíjense que cuando empezó la política de privatización, se profundizó la desigualdad en México como nunca. Y se puede probar con estudios del Banco Mundial. ¿Saben en qué sexenio creció más la desigualdad? En el sexenio de Salinas. Salinas es el padre de la desigualdad moderna. Estamos aquí hablando conceptualmente. Sin pelos en la lengua, sin censura. No es un asunto político, es conceptual, o sea, de fondo. Entonces, más pobreza, más corrupción, más violencia. Mi condena es al régimen. Ahora, si queremos sancionar, enjuiciar a responsables, vamos a los de arriba, a los que impulsaron el modelo, quienes estaban a la cabeza de los gobiernos. A ver, ponle pausa. Entendí. Que regrese Salinas, que regrese lo que se atrapó. ¿Entendí bien o qué lectura le das? Dice Andrés Manuel López Obrador: la desigualdad brutal como la conocemos empezó en el sexenio de Salinas. Salinas es el padre de la desigualdad en México. Y dice, ¿quieren que empecemos a juzgar? Empecemos por los de arriba. Es un reto al pueblo, a los medios, a todo mundo, para que se empiece por Salinas de Gortari. Así lo entiendo yo. ¿Cómo lo entiendes tú, Toño? Exactamente. Yo lo veo, Vicente, lo que estaba yo aquí revisando un poco de mis notas por ahí, que es una forma, en todo caso, más que reto, en mi opinión, es una forma de ahí como que no quiere la cosa dar a conocer la realidad de los mexicanos. Todavía en este ánimo, Vicente, de olvido no, perdón sí, todavía en este ánimo de amor y paz, todavía en este ánimo de no, yo no me meto, de aquí para adelante vamos a juzgar a los corruptos. Pero una forma, pues, para hacerlo así, vamos, como que no quiere la cosa. Yo no estoy tan de acuerdo contigo con lo que decías al principio, Vicente, sobre un decir esto de que se está metiendo en camisa de 11 varas Andrés Manuel López Obrador. Creo que en la realidad tiene que hacer esto. Tiene que denunciarlo con nombre y apellido. Tiene que decir Carlos Salinas de Gortari. Él es el padre de la desigualdad en México. Punto. No, claro que lo tiene que hacer. Y yo pregunto también, agregando a lo que estás exponiendo, Toño, hubiéramos aspirado los mexicanos, ahí te va esta, a que José Antonio Meade si hubiera ganado las elecciones. No. Que Ricardo Anaya si hubiera ganado las elecciones. Sé trabajar en equipo. Hubieran sido tan humildes, tan honestos, tan transparentes con el pueblo de México como para decir las cosas como las dice Andrés Manuel López Obrador y plantear esta lucha contra la corrupción. Yo te pregunto. No, definitivamente no. O sea, la realidad es que no, pero para nada, pero para nada. Yo creo que con un Meade,
con una Naya, con un Bronco, bueno, no sé con un Bronco, pero con una Naya, tendríamos el aeropuerto en Texcoco, tendríamos la desigualdad al tope. Tuviéramos un monumento, una estatua de Enrique Peña Nieto en Paseo de la Reforma. Ándale, exactamente. Y de la gaviota ahí también, ¿no? O sea, habría hospitales que serían Fundación Angélica Rivera, la primera dama de México, ¿no? No, yo creo que no. O sea, no es apapacho a Andrés Manuel López Obrador. Por favor, no me malentienda. Yo estoy viendo situaciones distintas, realidades distintas. Creo que lo está viendo también Vicente Serrano, creo que lo está viendo usted, público consentidor. Son realidades distintas, son cambios, son pues situaciones completamente de cambio a mejorar lo que estamos viendo ahorita. Ahí te va otra. ¿Algún día escuchaste a Peña Nieto decir el padre de la desigualdad fue Carlos Salinas de Gortari? No, pues ¿cómo crees? ¿En algún momento escuchaste a Enrique Peña Nieto decir que caigan los corruptos, pero los de arriba? ¿Algún día escuchaste decir lo mismo o preguntar lo mismo a Felipe Calderón? ¿Y hacia dónde vas? ¿A Vicente Fox? Exactamente a dónde vas. Un Vicente Fox que llegó como con un discurso estridente desde un principio, que llegó diciendo yo soy populista, yo ando con mis botas, yo ando con mi camisa a cuadros como la que trae Antonio Ruiz en este momento, yo soy de rancho, ¿no? Yo soy del pueblo, eso decía Vicente Fox, y esos del PRI son unos corruptazos, y criticaba al PRI, pero nunca criticó al PRI con nombre y apellido, nunca dijo, bueno, la verdad es que México está de la chingada en estos momentos por Carlos Salinas de Gortari, no, eso nunca lo dijo, nunca lo dijo con nombre y apellido. Decía PRI, decía México ha estado enfrentándose a este problema durante décadas. Pero pues... Por eso, Toño, perdón. Por eso, aquí está lo que proponemos tú y yo. A ver. Y que se cae a pedazos. Lo que hacen estos personajes. ¿Con qué pinche cara? ¿Con qué...? Digo, me queda claro que son cochis y de trompa muy larga. Que son unos descarados, unos cínicos, unos sinvergüenzas. Pero ¿cómo puede ser posible que un Vicente Fox escupa tanto veneno, sobre todo en redes sociales, contra Andrés Manuel López Obrador, que creo que está del lado correcto de la historia? ¿Cómo puede ser posible que el mexicano despistado pueda incluso darle cabida a las críticas de un Felipe Calderón? ¿Cómo en su momento los medios de comunicación le dieron espacio al propio pelón orejón de Carlos Salinas de Gortari cuando regresó en plena campaña? Ustedes seguramente recuerdan. Que regrese, que reapareció. Pelón, que regrese lo que se atracó. Reapareció en ese momento. Yo recuerdo que le llamé a la novela Todos contra López Obrador y reapareció Carlos Salinas de Gortari para también tirar uno que otro dardo. Mira, Vicente, ¿con qué cara los priistas, los panistas, hoy legisladores, hoy políticos? ¿Con qué cara la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, sale a decir las barbaridades que dice? ¿Con qué? Por eso te digo, eso es lo que yo dejo sobre la mesa, y de ahí, pues ya se la pelaron todos, porque no hay forma que se puedan quitar el madrazo de encima. Y fue precisamente con el pretexto, el hecho de tener a Carlos Salinas de Gortari en Televisa, en TV Azteca, todo fue con un pretexto. El pretexto de que iba a presentar un libro. Y siempre en estas entrevistas en las que dizque se enfrenta a sus entrevistadores, en las que dizque se enfrenta Carlos Salinas de Gortari al periodista que lo entrevista. En las que como que los corrige, como que se pelean los dos, que pues la verdad es una mentira, ¿no? O sea, no nadie se las cree, pero para nada. Tiene toda la razón ahí Vicente. De pronto, previo a las campañas, por ahí de 2017, empezaron a invitar a todos los presidenciables y también invitaron a Carlos Salinas de Gortari. ¿Y cómo para qué? ¿Por qué no terminamos de escuchar estas ideas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien responde precisamente a esta colega que creo que plantea muy bien sus preguntas y lleva a estas declaraciones al presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué abajo? Y
Y si es abajo, ¿por qué nada más a unos sí y a otros no? Imagínense el daño que causaron quienes solaparon este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Esta política antipopular, entreguista. De Salinas para abajo, pues. A quienes hasta les pagaban para aplaudir. Ahí les hablan, chayoteros. Todavía hay algunos que siguen defendiendo la política neoliberal. Es increíble, pero ahí te hablan, Leo Zuckerman. también pues somos libres, ¿no?, de pensar, pero en el fondo eso es lo que yo sostengo. ¿Qué otra cosa planteabas? Ahí dejémoslo, Toño. Ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador en uno de sus momentos de más claridad en la mañanera para nombrar las cosas como son, sin pelos en la lengua, sin